Bueno, vamos a echarle una mirada a los ejercicios propuestos de las secciones de estadística descriptiva univariante. Entonces, el primer ejercicio que tuvimos fue este, un ejercicio en el cual se les pedía hallar la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Por supuesto que para hallar la desviación estándar, antes había que hallar algo llamado varianza. Todo esto utilizando, por supuesto, las fórmulas, eh, la tabla de cálculo, particularmente las fórmulas y la tabla de cálculo para facilitar la colocación de las expresiones. Acá tenemos dos vectores de datos y había que aplicar el ejercicio con ambos vectores. Bueno, acá tenemos los 15 datos numerados de 1 a 15. Esto no es indispensable. Recuerden que el que estén numerados no es que estén ordenados. Los datos no tienen que estar ordenados, si se dan cuenta. Hallo la suma, sumando todos esos números, y hallo el promedio dividiendo la suma entre el total de datos, que es 15. Entre 15. Con eso obtengo el promedio, que es 3,933. Y luego hago la resta de cada valor menos el promedio, y eso nos da este valor, cada uno de esos valores de acá. Todas estas son las restas. Uno puede verificar que esto haya quedado bien, porque la suma de todo esto nos debe dar 0, porque los positivos se anulan con los negativos cuando yo no hago nada. Cuando yo elevo al cuadrado, ya los positivos, ya los negativos ya no se contrarrestan a los positivos. Entonces ya, sin importar que sea negativo, pasa a ser positivo siempre. Entonces, siendo todos positivos, ahora se suman, y ese valor que está acá es lo que va en la parte superior de la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza, recuerden, en la parte de arriba va la sumatoria de los datos desde el primero hasta el último, le restamos el promedio y lo dividimos según si es muestral o si es poblacional. En este caso es muestral, vamos a dividirlo entre n-1. Si fuera poblacional sería solamente entre n, sin el n-1. Esto solamente es porque es muestral. Recuerden que la poblacional es con sigma. Y con mu, poblacional, poblacional. Posteriormente, para sacar la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada. Acá está la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, y eso nos da este valor. Y este es el que usamos para hallar el coeficiente de variación. Dividimos la desviación estándar entre la media y nos da 0,52, que lo podemos expresar en porcentaje. Podemos decir que la variación relativa respecto a la media es del 52%. Podemos usar otras fórmulas, esto no es obligatorio, no es necesario, pero para que lo sepan, existen otras fórmulas alternativas para calcular la varianza. En vez de ponernos a restar cada dato menos la media, podemos sacar el cuadrado a todos los datos, sumarlos, dividir esto entre n y restarle a esto la media al cuadrado. Algo parecido podemos hacer con la muestral. Elevar todos los datos al cuadrado, sumarlos, restarles el cuadrado de la media. Ojo, aquí solamente el cuadrado solamente afecta a la media. Multiplicar eso por el número de datos y dividir todo esto entre n-1. Puede parecer enrevesado, pero es más fácil esta fórmula. Más fácil y garantiza menos errores de redondeo. Entonces, si lo hiciéramos acá con estos datos, pues tenemos los datos, acá están los datos, los elevamos al cuadrado, nos dan esos números. Y ahora con esta suma de cuadrados, ahora sí puedo directamente colocar acá la suma de cuadrados. Este es el promedio, si se dan cuenta, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por n. Hago esa operación, me da igual a esto, hago esta resta, me queda esto y eso lo divido entre n-1 y eso me da la varianza. A esto le saco la raíz cuadrada y me da la desviación estándar, y el resultado acá ven que es exactamente igual que la vez anterior, con la única diferencia que usa menos redondeos. Esa técnica no es obligatorio usarla, pero es bueno que la conozcan. Garantiza menos errores de redondeo. ¿Sí? Fíjense que acá lo importante es que no estamos tomando cada dato y restándole la media. Esto no lo estamos haciendo acá. Simplemente hacemos una única resta al final. Después de tomar la suma de cuadrados
y el cuadrado de la media multiplicado por n. Acá tenemos el procedimiento para el siguiente vector. El siguiente vector de datos es este que está acá. Como se dan cuenta, la diferencia con el primer vector es que tiene números negativos. Tiene números negativos. Cuando yo calculo la varianza por el método que sea, aquí estamos haciendo el método, la fórmula alternativa, hacemos la fórmula, la sumatoria de cuadrados, tomamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por n, dividimos al final n menos 1 y eso nos da esta varianza. Esto está bien. Si sacamos la raíz cuadrada, perfecto, eso nos da esta desviación estándar. El promedio nos dio 0,05. Tomar todos los datos, sumarlos y dividirlo entre el total que es 20. También está bien. ¿Qué es lo que está mal? Esta operación que está acá. Y no porque esté mal per se, sino porque el coeficiente de variación no se debe usar con números negativos. No usar con números negativos. Si el valor tiene números negativos, no debe utilizar el coeficiente de variación porque ese número que está acá no, o sea, no le va a quitar interpretabilidad al coeficiente de variación. Mira que en este caso le hacemos la operación y nos da 6000%. Eso carece de interpretación. Eso se debe a utilizar un promedio que involucra en su cálculo datos negativos. Entonces, el promedio da mucho más pequeño que muchos de los datos y eso distorsiona el coeficiente de variación. Mensaje final: si yo tengo números negativos, no interpreten el coeficiente de variación, no va a carecer de sentido. El otro ejercicio propuesto fue este. Aquí tenemos los datos. Unos datos que no nos dicen el significado de qué son, pero pues puede ser cualquier cosa, cualquier conjunto de datos cuantitativos. Acá tengo el orden. Hay que tener en cuenta un detalle antes de seguir. Los datos que se requieren para poder ordenar los datos y sacar unos cuantiles tienen que ser cuantitativos. En algunos casos podríamos utilizar variables cualitativas ordinales, pero eso es discutible. Entonces, cuando nos dicen hallemos dividamos este conjunto en 5 partes iguales, eso es equivalente a dividir en 5 partes iguales, es equivalente a hallar los quintiles, específicamente los 4 quintiles, porque para dividir en 5 partes iguales hay que hacer pues 4 divisiones. Entonces, hallamos, como bien ya sabido, la fórmula de la posición de un cuantil, en la cual se depende de cuántas divisiones queremos hacer. En este caso queremos dividir en 5 partes iguales y dependiendo de cuál división sea, pues será 1 primer quintil, segundo quintil, tercer quintil y cuarto quintil. Teniendo esa posición, ubicamos el valor mediante la técnica de interpolación si es necesario. ¿Sí? Que no es necesaria la interpolación cuando el número es entero, por ejemplo. Interpolando, por ejemplo, en el primer caso nos da 2,6, valor entre 2 y 3. Hallo las distancias que hay entre el 2 y el 2,6 y entre el 2,6 y el 3. Esas distancias son acá 0,6 y acá 0,4. Ahora hago el producto cruzado. Este 0,6 lo multiplico por este 5 y este 0,4 lo multiplico por este 3. Con eso me da esa operación 4,2. Y así para cada uno de los quintiles. Y teniendo los 4 quintiles respondí a la pregunta. A manera de ejemplo, si queremos ahora hallar las 5 sextiles, hacemos lo mismo. Pues es sextil 1, hallamos la posición. Como es sextil, abajo va 6, es el primero, arriba va 1. 13 por un sexto da 2,17. Ahora interpolo estos mismos dos valores, pero ahora la posición es 2,17. Hallo las distancias. Acá me da una distancia de 0,17. Acá me da una distancia de 0,83. Y hago el producto cruzado. Esta distancia por el valor de arriba. Y finalmente esta distancia por el valor de abajo. Eso nos da un valor de 5,83. ¿Cómo se hallaría el percentil 30? Pues percentil 30, como son percentiles, estoy dividiendo en 100 partes iguales, abajo va 100, y como es el de la posición 30, pues 30 sobre 100. Me da 3,9, interpolo entre los dos valores y finalmente me da 5,9.
Bueno, acá está, acá realmente es percentil 30. Siguiente ejercicio, esa tabla de contingencias. Hacer dos gráficos de columnas apiladas, comparando dos grupos, fumadores y no fumadores. Entonces tengan en cuenta que el gráfico de columnas apiladas la puedo hacer de dos maneras. La puedo hacer con la frecuencia absoluta, que es más fácil, o con la frecuencia relativa. Independientemente de con cuál lo haga, yo puedo usar etiquetas para expresar la otra frecuencia. Eso lo podemos hacer. Vamos a hacerlo con frecuencias absolutas. Si hago un gráfico de columnas apiladas con frecuencias relativas, me va a dar un gráfico de columnas apiladas al 100%, que ese gráfico que se ve así, que tiene los dos grupos van un grupo al lado del otro, y pues sin importar qué divisiones haga o cuántos sean, todo va a llegar al 100%. ¿Sí? Comparar fumadores y no fumadores. Entonces, como voy a comparar, este es el primer gráfico, el primero de los dos. Ese lo hago como ejemplo y el otro les queda pendiente para ustedes. Pero se hace básicamente igual. Voy a comparar fumadores con no fumadores. ¿Qué requiero? Pues el total, la suma. ¿Cuántos fumadores en total hay? 35. ¿Cuántos no fumadores en total hay? 165. Entonces aquí tengo los dos grupos, el grupo este y el grupo este, grupo de fumadores y grupo de no fumadores. ¿Qué hago ahora? Elevo las barras. La barra de no fumador va a subir hasta el total de no fumadores. ¿Cuántos no fumadores en total hay? 165. Y ahora lo que hago es representar con diferentes colores la altura de cada una de las celdas. Aquí puedo escoger los sanos abajo y los que tienen cáncer arriba, o al contrario. 150 son los sanos, entonces yo elevo la columna azul, la elevo a la altura de 150. Y a esto le agrego los 15 que corresponden a los que tienen cáncer. Entonces lo voy a representar con el color más rojo. Con los fumadores igual. En total, ¿cuántos fumadores hay? En total hay 35. 35. ¿Cuántos sanos hay? 30. Y acá le estoy sumando. Esta distancia que hay acá es una distancia de 5 personas que son los que tienen cáncer de pulmón. Acá están los títulos. Bueno, y aquí tenemos los dos grupos, fumador y no fumador. Recuerden que cuando yo digo comparar grupos, me refiero a armar estos grupos así como estoy mostrando acá. Un grupo, las variables cualitativas, en este caso las dos variables son cualitativas. Esta variable cualitativa me va a armar esos dos grupos. Yo tengo una cualidad de las personas que fuman y otra cualidad de las que no fuman. Recuerden, las variables cualitativas siempre me permiten formar grupos. Y dentro de los grupos puedo hacer comparaciones, ya sea de promedios, de emisiones estándar, de cuartiles, o como en este caso puedo comparar porcentajes. Yo puedo decir cuál grupo tiene más frecuencia cáncer. Pues vemos que los fumadores tienen cáncer un 14% de las veces y los que no fuman un 9% de las veces. ¿Cómo obtengo estos resultados? Bueno, esos resultados salieron de hallar la frecuencia relativa por columnas. ¿Por qué por columnas? Porque el fumador y el no fumador hacían parte de diferentes columnas. Si yo tengo, por ejemplo, ¿cuántos tienen cáncer de los que fuman? Pues de los que fuman son 35. ¿Cuántos tienen cáncer? 5. Hago esa operación, me da 0,14. Eso lo paso a 14%. Si yo quiero ahora saber cuántos de los que no fuman tienen cáncer, frecuencia relativa por columna, ahora de los que tienen cáncer en los que no fuman. Son 165 en total, de un total de 15 que sí fumaban. Eso nos da un 0,09 y eso es aproximadamente 9%. Para hacer lo mismo con los que no tienen cáncer, los sanos, pues en el numerador ahora es de los que fuman, cuántos son sanos. Entonces 30 entre 35 y eso me da 86%. Y así puedo hallar las diferentes etiquetas con lo que puedo representar el gráfico. Ese gráfico también lo pude haber hecho con una frecuencia relativa acá, no con la absoluta. La diferencia es que me hubiera quedado un gráfico, como les dije anteriormente, en que ambas columnas son iguales de altas. ¿Por qué iguales de altas? Pues porque finalmente va a tener que llegar al 100%. Entonces el 86% lo represento en una columna
y eso quedaría 14% acá, y el 91 quedaría en otra columna. ¿Sí? Algo así por el estilo. Pongámosle colorcitos para que se orienten que estamos haciendo. Ahí está. Entonces, el gráfico de columnas apiladas al 100%, apiladas al 100%, tiene la diferencia que siempre, siempre, siempre llega al 100%. O sea, las columnas finalmente siempre van a ser igual de grandes, ambas. En cambio, cuando yo hago con frecuencia absoluta, me da un gráfico de columnas apiladas normal, en el cual las columnas, la altura total depende del total de personas en esas categorías. Recuerden siempre incluir la leyenda. Importante para poder diseñar. No con colores, puede ser con patrones. Yo puedo hacer una leyenda así con rayitas, puedo hacer una leyenda con puntos. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Si no cuentan con colores, por ejemplo. El siguiente ejercicio que hicimos fue este. Un gráfico de cajas y bigotes. Esto es un gráfico de cajas y bigotes, pero con estos datos. Entonces, para hacer un gráfico de cajas y bigotes debo recordar que este gráfico se basa en cuartiles. Y como se basa tradicionalmente en cuartiles, debo ordenarlo de menor a mayor. Entonces, acá tenemos los datos ordenados. Aquí es obligatorio organizar porque vamos a hallar cuantiles, específicamente los cuartiles. Hallo la posición con la fórmula que ya repasamos anteriormente. Como son cuartiles, pues abajo va a ir 4 y arriba va a ir dependiendo cuál cuartil sea. La posición, pues la 8,5 está entre la 8 y la 9. Como las dos son 40, directamente esto es 40 automáticamente. El cuartil 2 me da la posición 17, la pueden corroborar. Como no tiene decimales, pues directamente la respuesta es 60. Y el cuartil 3 nos da 25,5, que está entre 25 y el 26, posición, valores 85 y 90. Hago la interpolación. Perdón por la letra. Más 90. Esto de acá es un 85 por si acaso. Eso, ahora sí, más decente. Esto finalmente me da 87,5. Hago el rango intercuartílico, que es la resta del Q3 menos el Q1, me da 47,5. Y hallo el límite superior e inferior. Recuerden que la fórmula del límite superior es Q3 más 1.5 por el rango intercuartílico, y el límite inferior es Q1 menos 1.5 rango intercuartílico. ¿Para qué me sirve eso? Para hallar los límites. Límites que no se dibujan en el gráfico. Ojo, esto de acá no se dibuja en el gráfico. Yo no veo ninguna aquí menos 31 por acá abajo, ni un 158 por acá. No, eso no se dibuja. Eso sirve como un límite virtual, no tienen que graficarlo, pero todos los datos que estén por encima de este límite van a ir graficados como puntos. Y efectivamente, estos tres números superan este límite superior. Por lo tanto, lo graficamos como puntos. Como vemos, no hay ningún número negativo en los datos. Por lo tanto, ningún dato es diagnosticado como atípico. Por lo tanto, ninguno va como punto. El dato más grande que no es atípico es 120. Este 120 acá no es atípico porque no supera 158. Y el dato más pequeño que no es atípico es este 5 que está acá. No es atípico porque no está por debajo de menos 31,25. Entonces tenemos, con esto tenemos finalmente el gráfico de cajas y bigotes. Si nos pidieran hallar un gráfico de cajas y bigotes por género, por ejemplo, digamos que me dijeran, separa ese grupo de 33 personas por mujeres y hombres, y quiero que haga un gráfico para mujeres y un gráfico para hombres, ¿qué tendrían que hacer? Digo porque hay preguntas así en el desafío. Pues ustedes toman las que sean mujeres, las que sean lo que sean hombres, por aparte, hombres por aparte y mujeres por aparte, y hacen este procedimiento de hallar los cuantiles y los límites solamente con los datos de hombres, y repiten el mismo procedimiento solo con las mujeres, y arman una caja para los hombres y una caja aparte para las mujeres, con valores distintos atípicos, con límites diferentes y con atípicos diferentes. ¿Sí? Recuerden eso. Las variables cualitativas me marcan grupos. En este caso, la variable género me puede estar separando hombres de mujeres. En este caso el ejercicio no. Pero si llegara a pasar que les pidiera por separar por género,
Pues entonces de los datos separan los hombres en un conjunto aparte y separan las mujeres en otro conjunto aparte, como hicimos en la videoclase correspondiente. Los mismos datos que usamos ahorita, pero ahora hacer un histograma con 6 clases. ¿Cómo es eso, un histograma con 6 clases? Pues acá está. Recuerden que para hacer un histograma es conveniente, aquí sí no es obligatorio, pero es conveniente organizar de menor a mayor. Tengo el rango, que es la resta del máximo, que es 220, menos el mínimo, que es 5, me da 215. Y esto lo divido entre el total de barras que yo quiera, o total de clases que yo quiera. Yo quiero 6 clases porque me lo pidieron así. Si yo quiero 6 barras. Entonces, como quiero 6 barras, dividido entre 6, eso me da el valor de 35,83, que lo aproximo a 36. Recuerden que este número nunca puede ser menor que lo que yo obtenga. Yo puedo aproximar hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Recuerden eso. Si eso me hubiera dado 35,11, por ejemplo, tendría que igual redondear a 36. Arranco en el dato más pequeño, que es 5, y le voy sumando sucesivamente 36 a cada número. Le voy sumando 36, 36, 36, hasta llegar al último de las clases. La sexta clase debe igualar o superar el mayor dato. En este caso lo supera. Y como lo supera, no debo poner corchete porque no es indispensable el corchete al final. Finalmente cuento cuántos valores hay entre 5 y 41 sin incluir el 41, porque como termino en paréntesis, no está incluido. Entonces va hasta acá. Primera clase va hasta acá. Vamos con estos 9 datos. La segunda va de 41 a 77. 77 es hasta acá. En la más grande tiene 13 datos. La tercera es de 77 a 113. Vaya hasta acá, tiene 8 datos. La otra tiene solamente un datico, hasta acá. La otra no tiene datos, porque no hay ningún número entre esto y esto. Y la mayor tiene 2 datos. Eso gráficamente, pues tomo los límites de cada clase y elevo una barra entre el límite. Mire que esta corresponde a la primera clase. Esto corresponde a la segunda clase. Esto corresponde a la tercera y así sucesivamente. Tenemos las 6 clases. Y cada barra debe coincidir con la frecuencia absoluta. Si quisiéramos hacer una ojiva sobre estos datos, pues la ojiva puede hacerse con las frecuencias acumuladas. Yo puedo hacer una ojiva hallando en esta tabla, hallando la correspondiente frecuencia acumulada, ya sea la absoluta o la relativa. Y pues según esa información yo puedo comenzar a graficar. Por ejemplo, acá puedo colocar en la primera, en total cuántas personas hay 33. Este gráfico no me serviría porque no llega hasta el 33. Pero si yo lo colocara acá, que eso corresponde, perdón por la rectitud de esa recta, mucho mejor. Si yo colocara esto así, 100%, aquí la mitad 50%, 25% y 75%, yo podría, con las frecuencias acumular relativa, podría ubicar los puntos que correspondan aproximadamente a la frecuencia relativa acumulada para poder hacer la ojiva. ¿Sí? Esto es solamente descriptivo, no lo estoy hallando acá directamente. Les queda pendiente hacer la ojiva encima de este histograma para aquellos casos donde no lo hayamos hecho. Siguiente ejercicio involucra hallar datos atípicos. Para un dato atípico es algo que tenemos que saber cómo se comportan normalmente los datos para poder saber cómo se comportan de forma rara. Entonces el promedio, la desviación estándar y los cuartiles nos describen lo usual. Teniendo la descripción de lo usual, ya puedo hallar los límites de lo que vamos a considerar un paquete con peso atípico. Vamos a manejar dos criterios grandes. El criterio es el criterio de boxplot, el mismo criterio que usamos para el gráfico de caras y bigotes, que es tomar en este caso el primer cuartil y restarle 1.5 veces el rango intercuartílico. Ya nos dan los cuartiles, entonces no es necesario ni siquiera calcularlos, ya nos lo dan. ¿Qué nos falta calcular? El rango intercuartílico, que es la resta de este menos este, nos da 3.8, y pues el límite inferior nos da esto y el límite superior nos da esto. Ya puedo decir que cualquier paquete que esté por debajo de este valor
es atípico, y cualquier paquete que esté por encima de este peso va a ser atípico también. Entonces, ¿para qué me sirven estos límites? Para diagnosticar lo que está mal, lo que está bien. Esa es la función de estos criterios. Otro criterio que se puede armar, pues usando la desviación estándar. Vamos a usarlo con 3 desviaciones estándar. Ese número puede ser cualquiera, que yo quiera, pero en este caso pues es usual escoger 3. En la industria puede haber ocasiones en que se use 4, 5, 6 o hasta 7 desviaciones estándar, dependiendo del parámetro de calidad que queramos. Entonces hacemos el procedimiento, tomamos la media que nos dan, que en este caso es 62,8, y le sumamos y le restamos, le restamos 3 veces la desviación estándar, que en este caso la desviación estándar es 1,5, que acá nos la dan. A la sumar y restar nos dan estos dos valores diferentes, que va a ser nuestro rango de normalidad. Todo lo que esté dentro de este rango va a ser usual, va a ser común, va a ser típico, mientras lo que esté por fuera de este rango va a ser atípico. Vemos que no coincide con este criterio de acá, es normal que no coincida, no se preocupen si no coincide, pues son diferentes criterios que dependen de la forma de los datos. Recuerden que la desviación estándar tiene una interpretación basada en la normal, que se llama regla empírica, y tiene otra interpretación que no está basada en la normal, que tiene cualquier tipo de forma, que se llama desigualdad de Chebyshev. Finalmente tenemos acá los ejercicios que tienen que ver con coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Aquí están las fórmulas, los coeficientes basados en la media y basados en cuartiles, bueno, cuantiles en general. Entonces vamos a ver cómo se hallan. Recuerden que una cosa es hallarlo y otra cosa es interpretarlo. La interpretación finalmente va a depender de si los datos, la simetría es 0, pues vamos a tener asimetría nula. Si la simetría es mayor que 0, vamos a tener asimetría positiva. Y si la simetría es menor que 0, asimetría negativa. Igual con la kurtosis. La kurtosis normal vale 3, que corresponde a un exceso de 0. La kurtosis, cuando hay demasiada kurtosis, vamos a tener un exceso positivo o un número mayor que 3. Y cuando tenga una kurtosis muy plana, vamos a tener un exceso negativo o una kurtosis menor que 3. Entonces, dependiendo de qué valor obtengamos, pues va a ser la interpretación de la kurtosis. Acá está el procedimiento para hallar los coeficientes de kurtosis y asimetría para el conjunto de datos que nos dan, que es estos datos de acá. Aquí están organizados solo por conveniencia, no es obligatorio organizarlos. No es obligatorio organizarlos, repito. Entonces, hallamos la sumatoria. Acá está la sumatoria de los datos. Dividido entre 26, con eso me da la media. Aquí tengo la media. A esos datos le resto la media. Aquí tenemos las desviaciones de la media. Esto no tiene que dar 0 la suma. Finalmente eso lo podemos elevar, lo elevamos al cuadrado para poder hallar la varianza. Necesitamos la varianza, como ya vimos anteriormente. Necesitamos la suma de cuadrados acá arriba, la suma de las desviaciones de los cuadrados, la suma de las desviaciones al cuadrado, perdón, y eso lo dividimos entre n para hallar la varianza poblacional, que está acá. Finalmente vamos a tener que sacar la raíz cuadrada de esto para obtener la desviación estándar, ¿sí? Porque eso lo vamos a utilizar para esta parte de la fórmula. Aquí vemos la desviación estándar elevada al cubo y elevada a la 4. Entonces lo que nos dé esa raíz cuadrada es lo que vamos a colocar acá y vamos a elevar al cubo y a la 4. La parte de arriba, ¿qué es? Es lo mismo que está acá. Sumatoria de las desviaciones al cubo. Sumatoria, que falta sumatoria de las desviaciones a la 4. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estas mismas desviaciones la vamos a elevar ahora al cubo y a la 4. Al cubo para la simetría y a la 4 para la kurtosis. Todos estos valores los sumamos, nos da ese número, que es el que finalmente va a ir en la parte superior de esta fórmula. Y este otro número que va a ir en la parte superior de esta otra fórmula. En la parte inferior va el total de datos, que es n, y acá va el cubo de la desviación estándar. O acá la desviación estándar elevada a la 4.
Y nos da finalmente los coeficientes. Coeficiente de asimetría, que nos da en este caso negativo, o sea una asimetría negativa, y un coeficiente de 1,58, que significa una kurtosis baja, porque es menor de lo normal. Lo normal, recuerden que es una kurtosis de 3. También podemos calcular el exceso de kurtosis, que es restando este valor, menos 3, y nos damos cuenta que está por debajo de 0, o sea que hay falta, nos hace falta kurtosis. Está demasiado plana esta curva. Esos datos son demasiado planos. O simplemente decir que la kurtosis es baja. Hacemos lo mismo ahora con los coeficientes basados en cuantiles. La fórmula está acá. ¿Qué requerimos para estos datos? Para cada uno de estos datos requerimos hallar primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, y pues aplicamos la fórmula. Acá están las posiciones que hallamos para los datos. Si quieren ponerse a practicar con estos datos, bien lo pueden hacer. Aquí pueden corroborar las posiciones que corresponden. Noten que sin importar si es el conjunto A, el conjunto B o el conjunto C, las posiciones de los cuantiles son las mismas. 2,6 para el primer conjunto de datos, 6,5 para el cuartil 1, mediana 13 y así sucesivamente. ¿Por qué nos da las mismas posiciones para los tres datos? Pues porque la misma cantidad de datos, o sea, todos los tres conjuntos de datos tienen la misma cantidad de datos, coinciden en tamaño, entonces coinciden en posiciones también. ¿Qué cambia? Pues el valor que ocupa esa posición es lo que va a cambiar. Y como el valor cambia, pues cambian también las operaciones que yo hago y por eso cambian también los coeficientes de simetría y kurtosis basado en cuantiles. Vamos a hacerlo para el primer ejemplo. Por ejemplo, para A, la posición 2,6 podemos interpolar entre el segundo y tercer dato, entre este y este. Esa interpolación nos da 2,6. Para hallar el percentil 10. Para hallar el primer cuartil, posición 6,5, o sea, nos da entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entre las 6 y las 7. Como ambos números son 4, pues el resultado va a ser 4. Posición 13, pues buscamos el 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, este es 5, por lo tanto la mediana es 5, 19, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, entre estos dos números, interpolamos y nos da 5,5. Y el percentil 90 nos da 23,4, posición 23,4. Entonces, 21, 22, 23, 24, entre estos dos números, como ambos son 7, pues no tiene más remedio que ser 7. Hago las operaciones. Esta, por ejemplo, acá requerimos sumar los cuartiles, entonces lo sumamos, nos da 9,5. O sea, sumamos el Q1, que fue 4, más 5,5, nos da 9,5. Otra operación nos pide restarlos, o sea, hallar el rango intercuartílico. Pues lo hallamos, nos da 1,5. Y otra operación acá nos pide restar los percentiles 90 y 10. Esto también se llama rango interdecílico. Se puede decir como rango interpercentílico o rango interdecílico, si quieren decirlo también. Hago el rango interdecílico y me da 4,4. Uso estos valores en estas dos fórmulas y lo pueden corroborar y vamos a obtener estos resultados de acá. Asimetría y kurtosis, y pues bueno, tenemos los resultados que queríamos encontrar de la coeficiente de asimetría y el exceso de kurtosis.